Hola, mi nombre es Mauricio López, soy consultor en ciencia de datos para Pragma. Hoy vamos a conversar un ratico muy corto acerca de la relación que tienen los ecosistemas de datos con los e-commerce. Cómo podemos hacer uso de toda la data que genera un usuario, que tiene una empresa como tal, y volver esa data en función de que hayan más ventas o los objetivos de negocios se estén alcanzando como tal. Antes de entrar, digamos, a hablar de e-commerce o hablar de ciencia de datos como tal, a mí me gusta mucho comenzar con unas premisas alrededor de este tema y esta relación, y lo primero es que el mundo, pues ya todos sabemos que ha venido cambiando y ha habido un boom digital gigantesco en donde todo este tema de datos empieza a tomar relevancia, pero esto tiene sus implicaciones también a nivel de usuario. Todos somos usuarios de marca y hoy los usuarios estamos exigiendo no solo que nos den una buena experiencia de usuario en un e-commerce, sino realmente que los clientes queremos que las marcas nos conozcan y nos reconozcan. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo soy una persona que mi estado civil es soltero, tengo cierta edad, determinado género, pues a lo mejor tendré unas preferencias o unas necesidades diferentes a otras personas con otro momento de vida. Y como usuario estamos exigiendo eso, que la marca nos conozca y nos llegue con el mensaje a partir de la información que tienen de nosotros. Un segundo punto es que esperamos también ser sorprendidos como usuarios. Ya no solo basta en que el carrito de compra no se caiga en un e-commerce, en que salga un error 404, esas son cosas que a estas alturas ya son inadmisibles. Realmente lo que estamos o debemos generar desde un e-commerce hacia un usuario final es cómo yo llego con una oferta que en verdad me sorprenda, que yo diga, wow, esta marca me conoce y como consecuencia me estoy enamorando de ella y como consecuencia voy a generar más ingresos para esa marca como tal. ¿Esto a qué va? A que todos somos diferentes, todos tenemos necesidades diferentes, todos somos una historia única. Entonces una marca hoy no puede pensar desde el producto hacia los usuarios, sino al revés. ¿Cómo estoy entendiendo a mis usuarios para definir qué producto le voy a recomendar o qué mensaje le voy a entregar a esa persona como tal? Empecemos a hablar un poco entonces de listo. Mauricio nos habla de esas reflexiones, digamos, de cómo ha venido cambiando el mundo y esa relación con el e-commerce, y uno dice, pero yo por dónde arranco como empresa, ¿cierto? ¿Cómo empiezo a buscar ese camino realmente para lograr esa relación con el usuario como tal? Entonces muchas veces creemos que un e-commerce es ir a contratar una herramienta tecnológica y abrir una venta de determinados productos y ya. O muchas veces también tenemos en cuenta el tema de los datos simplemente como una isla aparte, nunca buscamos integrar ese tema. Entonces, nosotros desde Pragma siempre tenemos un pensamiento de que al momento de potenciar e-commerce basados en datos tenemos que generar una conexión en tres factores. El primero, la estrategia. Yo tampoco puedo ir simplemente a crear un e-commerce sin tener claro qué es lo que estoy buscando. Todas las empresas van a querer vender más, pero venga, yo necesito el e-commerce porque necesito digitalizar mis usuarios, porque mi estrategia no va a ser tanto física, necesito aumentar un ticket promedio, necesito adquirir nuevos usuarios, necesito que mis usuarios actuales aumenten su ticket promedio, compren cosas diferentes a las que compran, ¿cierto? O sea, hay muchos caminos y muchas metas en las cuales debe haber una estrategia. Y esa estrategia debe estar conectada con la existencia de los datos. Listo, yo ya quiero nuevos usuarios, ¿qué datos tengo de ellos? Yo necesito retener los clientes actuales. ¿Qué data tengo de ellos? ¿Cómo la puedo estructurar? ¿Y cómo la puedo convertir no solo en datos regados, sino en una información de valor que me permita generar esa relación cercana con el usuario? Y finalmente, aunque parezca no tan normal, porque siempre se nos viene a la cabeza que es un tema de tecnología o un e-commerce, es precisamente la tecnología el habilitador de todo ese conocimiento que tuvimos desde los datos y ese foco que nos da la estrategia que tenemos definido. Entonces, al momento de iniciar un proyecto de e-commerce o que queramos potenciar sus resultados, no pensemos de primero en la tecnología, pensemos en cómo existe una relación estratégica, existencia de los datos y la tecnología como habilitador, que hoy existe demasiadas opciones como tal. Y esto tiene que ver mucho con algo que se conoce desde ciencia de datos, que es la pirámide de información. Tenemos un montón de datos regados y que son datos, una compra tiene una fecha, ese es un dato, tiene un valor, tiene un producto, esos son datos regados, pero cuando yo a nivel de usuario empiezo, por ejemplo, a calcular cuál es el promedio de compra mensual de un usuario, yo esos datos los convertí en información, porque los llevé a un indicador que me habla, esta persona mensualmente puede estar comprando alrededor de tanto. Ahora, esa información yo necesito volverla a conocimiento, y aquí es cuando entran ya todos estos modelos matemáticos y estadísticos
donde hacemos uso de esos datos y esa información para crear modelos de segmentación. Entonces, cuando vemos en un programa de fidelidad, por ejemplo, la persona que es segmento oro, plata y bronce, eso no es una bautizada, pues porque a la marca le pareció bacano que compre tanto o que compre con ciertas características. Realmente son los datos los que empiezan a marcar dónde es un cliente oro, dónde es un plata y dónde es un bronce. Lo mismo pasa con la recomendación de producto. Hacer uso de todos esos datos y toda esa información para poder aplicar metodologías matemáticas y estadísticas que digan, vea, este usuario a nivel único tiene probabilidad de comprar X o Y producto. Y yo, sabiendo que es un usuario que tiene una probabilidad alta de compra, pues decidiré los esfuerzos como compañía que voy a hacer hacia que esa persona me compre esos productos como tal. Entonces, los datos por sí solos, que también muchas veces es algo que no tenemos en cuenta, no es llevarlos a la nube, no es migrarlos a otro sistema, es cómo los enriquecemos con diferentes metodologías que nos permitan lograr ese objetivo de un e-commerce alrededor de la venta y tener muchos más usuarios como tal. ¿Qué pasa? Los datos también solos no van a hacer nada, entonces podemos tener ya nuestro data lake conectado con todas las fuentes del e-commerce, tenemos unos modelos de recomendación de producto, tenemos un tema de segmentación súper claro, conectamos todo, pero esos datos los tenemos que conectar a un e-commerce, a una aplicación de ventas, a una aplicación de contenido, a cualquier activo digital, a una aplicación, una solución como tal, que es el mundo real. Y si en el mundo real la experiencia es mala, hay temas de servicio que no se cumplen, pues por mucho que estén los datos bien estructurados, esto por eso es una conexión de varios aspectos. No, el dato solo por sí solo no va a lograr el objetivo y la estrategia, pero se tiene que tener y considerar como un mundo completo como tal. Ahora, ahí no para el mundo, y también un camino para lograr potenciar esos resultados de un e-commerce es qué pasó en el e-commerce. Los usuarios cómo interactuaron, y esa data debe viajar nuevamente a esa cadena de datos, información, conocimiento y sabiduría, pues porque finalmente son los usuarios los que nos dan ese feedback de que los datos sí están saliendo bien estructurados y los modelos que se están formulando efectivamente están respondiendo a la estrategia planteada. ¿Cómo empieza uno a formar, digamos, ese ecosistema o esa cadena? Como lo mencioné primero, se debe hacer un ejercicio, una planeación, algo donde empecemos a materializar esa estrategia que puede ser en objetivos basados en datos, en el que, como lo mencionaba, puede salir, venga, que yo necesito más clientes nuevos, yo necesito más clientes digitales, yo necesito aumentar la recurrencia y frecuencia de compra de mis usuarios, yo necesito que estas personas que me compran solo un producto de mi portafolio empiecen a probarme un segundo o un tercer producto. Y miren que estos son caminos distintos para alcanzar finalmente que vender más, ¿cierto? Pero no necesariamente el objetivo debe quedar tan global de vender más porque es algo muy obvio, sino que deben existir unos focos de hacia dónde vamos a buscar ese crecimiento, y ahí los datos es donde se nos van a volver un arma fundamental en el logro de esos objetivos. Ahora, la estrategia de negocio en un e-commerce también tiene que tener dos aristas. Claramente está la estrategia de adquisición, dónde están esos usuarios que no conozco quiénes son y sabemos que entró de pronto a mi e-commerce pero no compró, ¿cierto? Entonces ahí va a haber una estrategia clara, tanto para canales físicos, para el e-commerce, porque nuevamente un usuario no es del e-commerce, un usuario no es físico, un usuario es una persona que tiene interacciones en diferentes puntos de una marca. Entonces, así el e-commerce sea un tema digital, si lo vamos a ver como usuario, tenemos que considerar la data y las interacciones en los demás canales. Y la estrategia de adquisición pues estará con todo este tema de marketing digital, sobre todo muy claro de las cookies, de cómo hacemos el rastreo de ese usuario para empezar a obtener información. En la medida que obtengo información me relaciono correctamente con él y aumento la probabilidad de compra. Pero por otro lado, y es el tesoro que muchas veces dejamos de lado, son los usuarios actuales, los clientes actuales de mi e-commerce, que compraron, que se loguearon, que yo ya tengo identificado con un ID, que yo ya puedo identificar cuál es su método de pago, la frecuencia con la que compra los diferentes productos. Aquí la estrategia debe ir mucho a que, venga, necesito tener una base de datos única de usuario que responda a todas las características que yo quiero preguntar. Entonces al ID 100
Yo debería poder responder hace cuánto no se loguea en mi e-commerce, cuántas veces me compró en los últimos 3 meses, cuánto es el monto, de qué categorías de producto, de qué canastas fue lo que me compró, es una mujer, es un hombre, qué edad tiene, con quién vive, ¿cierto? O sea, esto es una tarea incansable, no es que hicimos 2 algoritmos y chao e-commerce, ya estás conectado con una estrategia de datos, sino que es un trabajo constante en el que imaginemos que estamos haciendo literal minería sobre un usuario, tratándole de sacar información para potenciar esa información en ventas. Bueno, finalmente cuando tenemos disponible esa base de datos única de usuarios, donde sí, venga, ¿cuáles son los modelos que vamos a implementar? Segmentación, recomendación, machine learning y demás, y esos modelos van a estar en función de tomar decisiones de mejora y de medir correctamente el desempeño del e-commerce asociado y visto desde usuario. Ahora, ¿qué pasa con las compañías? Uno llega y habla de una vista única de usuario y llegan las áreas de datos y de tecnología y dicen, no, pero acá sí tenemos una vista de datos única de usuario. ¿Por qué? Contame dónde la tenés. No, porque yo puedo consultar a nivel cédula temas logísticos, temas de CRM, temas de campañas, temas de ventas físicas, temas de ventas digitales. Una cosa es que yo pueda consultar a ese usuario, pero que esa consulta sea un viaje por todas las bases de datos, sistemas transaccionales de una compañía. ¿Qué pasa? Si son muchos usuarios, podemos poner lentos los procesos. Y ahí es donde cuando entramos a una página, a un e-commerce y todo se vuelve súper lento, es porque realmente una consulta se está pegando de las diferentes fuentes de información. ¿Qué genera eso en el usuario? Insatisfacción. Nadie quiere que estoy en el carrito de pago, doy pagar y se caiga el e-commerce. Eso es el pecado mortal en cualquier e-commerce y uno como usuario no va a querer volver allá. Entonces, eso no es una vista única de usuario. Es un montón de fuentes de datos relacionadas de manera tradicional que responden a alguna consulta, pero que no es una buena práctica para poder, digamos, decir que tengo una vista única de usuario como tal. Entonces existen esos riesgos, poder volver más lentos los sistemas como tal y generar esa insatisfacción desde el usuario como consecuencia del desempeño del e-commerce o el activo digital. Tenemos que entender que la vista única de usuario es que a veces creemos que una persona es una transacción, una cédula. Estamos hablando, cuando hablamos de vista única de usuario, de personas, no de transacciones ni de cédulas, ¿cierto? Entonces es muy distinto hablar de el producto, la camiseta, el valor y no sé qué, a decir Sara, mujer, camiseta, cada tanto. Es una historia distinta a partir de los datos y esa es la información valiosa que una empresa debe usar para potenciar sus ventas en el e-commerce. Dicho eso y que quede claro ya entonces que una base de datos única de usuario es una base de datos pequeña a nivel de registros. Si hacemos un comparativo con la base de datos de transacciones, son millones y millones y millones de transacciones en un día. Acá es una base que contiene a nivel único los usuarios, pero tiene muchas columnas al horizonte. Entonces al horizonte es donde empezamos a responder cosas transaccionales, de venta, de producto, logística, de todas las aristas que nos queramos imaginar desde un negocio, pero como es una base de datos pequeña, construida bajo esa estructura, no vamos a tener los problemas que si todos los usuarios entran a comprar, los sistemas van a ser lentos, porque es una información muy fácil de consumir. Algunos modelos que podemos hacer uso, como lo mencionaba, segmentación de clientes, optimización de precios también a partir de los históricos es una muy buena oportunidad en los e-commerce, temas de protección contra fraudes bajo todos los esquemas de arquitectura de datos en nube, resultados de búsquedas optimizados, cómo hacemos uso de esas búsquedas que se hace dentro de la página para poder hacer recomendaciones mucho más asertivas a partir de palabras claves y esto se hace por medio de analítica cognitiva. Todo el tema de modelos de recomendación de productos que hoy está muy de moda, o sea, en verdad es algo no muy complejo y que bueno llegarle al cliente con una recomendación que tenga una probabilidad alta de consumo. Para temas de servicio al cliente también, imaginen cuando uno llama a un contact center y simplemente tienen, sí, cuénteme la compra, qué rico que un asesor en un contact center tuviera toda la información de la base de datos única de usuario, entendiera qué hemos comprado, cuántas veces, si soy un cliente muy valioso o no para la marca y que con base en eso definan protocolos de atención. Eso con toda seguridad aumenta satisfacción del cliente, evita fuga de los mismos y pues la gente va a estar mucho más conectada con la marca como tal. Gestión de oferta y demanda para hacer estimación de la demanda a partir de los históricos y poder predecir un tema de compra por producto y el tema de marketing omnicanal,
que es otro problema cuando creemos que tenemos la vista única de usuario y no, porque ¿qué pasa cuando tenemos el reguero de fuentes que mencionaba ahora? CRM manda un correo por un lado, ventas manda un correo por el otro, logística manda un correo por el otro, el usuario queda con 6, 7 correos al día en su email y en verdad lo que le genera es confusión porque la información es distinta, apareciera en otras marcas y ahí es donde una marca empieza a aparecer varias empresas y donde el usuario empieza a sentir, esta marca no piensa en mí, piensa en la marca y en las áreas como tal. Esas ventajas claramente nos va a permitir tener mucha más calidad en la data, ser mucho más disponible, que las áreas de datos, los científicos de datos se dediquen a sacar modelos estadísticos y matemáticos y no a sacar el query de SQL, integrar con la otra base de datos y se les va el 70% del tiempo tratando de tener la data limpia y oportuna para generar un modelo, sino que los científicos de datos pueden entrar ya directamente, teniendo los datos de manera bien estructurada, a sacar esos modelos como tal. Finalmente, esto sí, y miren que tecnología fue lo último, esto toma vida bajo prácticas de los modelos de arquitectura de datos, migración a la nube con diferentes proveedores como Amazon, Microsoft o Google, en donde todas esas fuentes que están regadas, cuando daba el ejemplo de la vista de datos equívoca, única de usuario, cómo los integramos como si fuera una receta de ingredientes a una misma ollita y que nos queden ahí ya todos preparados como tal para poder tomar las decisiones a partir de los análisis que realicen los equipos de datos en función de si hay que hacer cambios, mejoras o no en toda la estrategia del e-commerce como tal y claramente pues los usuarios nos vamos a ver mucho más beneficiados porque sentimos más cercanía con la marca, que se están relacionando correctamente y que nos están comunicando en función de nuestras necesidades, momentos de vida. Esto fue todo por hoy, esperamos conversar en otro espacio y espero sea de mucha utilidad el contenido que les presentamos. Chao.